Está en comunicación el jefe de bancada en diputados de Comunidad Ciudadana, el diputado Enrique Urquidi. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo, con la preocupación de siempre, con la preocupación de lo que ha pasado en las judiciales y que ha dejado este temor de que no se lleven adelante las elecciones. ¿Hasta cuándo se van a demorar en diputados, en senadores, en la Asamblea, el tratamiento de estas leyes que podrían garantizar las elecciones? Muy buenos días, César. Como siempre, un verdadero placer estar en el programa. Un saludo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia del desayuno. Sí, ahí hay que hacer dos consideraciones que me parecen importantes, César. La primera, que tiene que ver con las seguridades de cara a las elecciones generales del 2000, de este año, del 2025, el 17 de agosto de este año. Primero tiene que ver precisamente con lo que tú mencionabas, los acuerdos que se arribaron en esta cumbre multipartidaria interinstitucional que se llevó a cabo el 17 de febrero, en el que estuvieron representantes de todas las fuerzas políticas con personería jurídica, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, el propio presidente Luis Arce, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, como es el señor David Choquehuanca. Y en ese acuerdo de 15 puntos existe un paquete de leyes electorales que, por supuesto, incluye varios proyectos de ley que el Tribunal Supremo Electoral ha remitido a la Asamblea Legislativa. Y lamentablemente, desde el 18 de febrero, cuando Comunidad Ciudadana, mediante nota oficial, pidió al presidente de la Cámara de Diputados la priorización de estos proyectos a través de la Comisión de Constitución. Los únicos dos proyectos que han logrado tener informe de la comisión y por lo tanto han logrado ser tratados y aprobados por la plenaria han sido el proyecto referido a el TREP, la normativa para regular este sistema de conteo rápido de votos, y el segundo que tiene que ver con el proyecto de el debate obligatorio presidencial para que los candidatos, no solamente a la presidencia, sino a nivel de alcaldías, gobernaciones, eh, puedan también tener la exigencia que no la tenían antes de participar en los debates, por lo menos en aquellos que sean organizados y promovidos desde el órgano electoral. Los otros proyectos de ley, lamentablemente hasta el día de hoy, están ahí rezagados, están ahí totalmente, yo te diría, dilatados en la Comisión de Constitución. Y nosotros hemos venido haciendo varios reclamos. Hace una semana y media más o menos tuvimos una reunión en la vicepresidencia con el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, que convocó a los jefes de bancada, presidentes de las cámaras, precisamente para discutir estos temas, discutir el famoso crédito japonés que finalmente no fue aprobado, pero ahí también le hicimos una denuncia y le hicimos un reclamo al presidente nato de la Asamblea en sentido de que la Comisión de Constitución no estaba priorizando estos proyectos de ley y que eso, por supuesto, nos llamaba profundamente la atención toda vez que en teoría los acuerdos del 17 de febrero habían sido también asumidos como responsabilidad por parte del Ejecutivo, por parte del Movimiento al Socialismo y por parte del propio David Choquehuanca. Él nos dijo que iba a interceder, que iba a hablar con la comisión, que iba a ver por qué no se tenían los informes. Hace un par de días, específicamente el día viernes, desde la bancada de Comunidad Ciudadana le hicimos una nueva nota al presidente de diputados, Omar Yujra, exigiéndole que de manera prioritaria, de una vez por todas, debatamos el proyecto de ley que tiene que ver con la preclusión. Este surgimiento de acciones constitucionales no es una cuestión eh, coincidente o no es una cuestión menor, es una alerta máxima y por eso que Comunidad Ciudadana
ha exigido que se trate de una vez por todas este proyecto de ley de la preclusión. No hemos tenido respuesta a nuestra nota y vamos a seguir exigiendo de que se cumplan los acuerdos. Estas acciones constitucionales, la presencia de los autoprorrogados, como ya lo habíamos dicho en un primer momento, son una amenaza latente para las elecciones generales y por lo tanto tenemos que estar en alerta máxima para no permitir ningún tipo de amenaza a las elecciones del próximo 17 de agosto. Diputado, se conocía que en esa reunión del 17 el presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado, etcétera, estaban de acuerdo, pero cuando se dio el cuarto intermedio ellos no volvieron y no firmaron el acuerdo. En este momento, este acuerdo que está firmado por todos los jefes de partidos con representación, con, bueno, todo el aparato político, pero no tiene la firma del presidente, del vicepresidente y de los presidentes de las cámaras. ¿Será que se van a hacer de la vista gorda? ¿Van a decir, pero si yo no firmé? Es posible, César, y nosotros lo habíamos denunciado en su momento. Ese acuerdo, que si bien estuvieron presentes en la reunión el presidente Arce, el presidente de la Asamblea, el señor Choquehuanca, y el presidente del Senado, el señor Andrónico Rodríguez, que tampoco firmó el documento, al margen del reclamo que hicimos, en esta reunión que te acabo de comentar en la vicepresidencia, lo volvimos a hacer y le dijimos por qué no firmaron el documento. Ahí la declaración y el argumento en realidad del señor Choquehuanca fue que por parte del Ejecutivo firmó el ministro de Justicia, el ministro Siles, pero contradictoriamente, efectivamente el ministro Siles firma el documento, pero por la información que hemos obtenido en la Comisión de Constitución, el proyecto de preclusión está en consulta en el Ministerio de Justicia desde hace 3 semanas o más. Entonces ahí tú notas que hay una pues falta de voluntad absoluta, porque si el ministro Siles firma el documento y si le mandas en consulta el proyecto de ley, lo menos que debería hacer el ministro de Justicia es primero honrar la palabra del órgano ejecutivo y del propio presidente Arce, representado supuestamente por el señor ministro de Justicia, y dar vía libre a ese informe y a ese proyecto de ley. Pero aparentemente son más de 3 semanas, casi un mes, que esa consulta sigue ahí en el Ministerio de Justicia. Lamentablemente, por supuesto que nos levanta dudas razonables de la falta de voluntad política del gobierno, del MAS, en el hecho de encaminar y de hacer que estos proyectos de ley puedan ser debatidos y aprobados finalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es pues una cuestión normal que producto de unos acuerdos a los que se ha llegado en el más alto nivel, resulte que ahora en la Asamblea Legislativa estén buscando cómo dilatarlos, cómo bloquearlos y cómo no tratar esos proyectos de ley. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad del gobierno de Arce, hay una responsabilidad del señor Choquehuanca, hay una responsabilidad de la bancada del MAS en todas sus alas, en el sentido de no querer y de buscar cualquier argumento dilatorio para que estos proyectos de ley no prosperen. Y si estos proyectos de ley no prosperan, fundamentalmente el de preclusión, estamos, por supuesto, abriendo un escenario de vulnerabilidad a las elecciones generales. Más allá, por supuesto, de las responsabilidades que tiene el órgano electoral y el Tribunal Supremo Electoral, que eso creo que está fuera de discusión. Tenemos que tener elecciones generales el 17 de agosto, pero esta llamativa, eh, esta llamativa actitud y esta total falta de voluntad por parte del gobierno y del MAS para encarar el cumplimiento de estos acuerdos también son una alerta de alguna estrategia obscura y subterránea para seguramente perforar el proceso electoral de cara a agosto de este año.
Ahora, justamente el ministro Siles asegura que ya hay normas que establecen la preclusión, pero esas normas no sirvieron en las judiciales. ¿Cómo podemos creerle al ministro que garantiza que van a haber elecciones, que no van a llevarse adelante o no van a prosperar las acciones que están en el Tribunal Constitucional? ¿Cómo podemos creerle si hace poquito nada más en las judiciales, el ministro de Justicia no dijo absolutamente nada de esas normas que ya establecen la preclusión? Está claro que no podemos pues creer ni en el Ministerio de Justicia y mucho menos en los autoprorrogados del TCP. El órgano electoral cree que con reuniones con los autoprorrogados van a garantizarse las elecciones generales, lo que nunca antes se había visto, César. O sea, nunca antes para un proceso general, para un proceso de elecciones presidenciales, el órgano electoral, a través del Tribunal Supremo Electoral, tenía que estar pidiendo casi, casi como una suerte de bendición del TCP para que las elecciones generales prosperen. A ese punto hemos llegado, a ese punto vergonzoso, a ese punto de desinstitucionalización, a ese punto de sometimiento a un suprapoder totalmente arbitrario, que es el TCP, y que por supuesto aquí estamos generando, en vez de seguridad, es mayor incertidumbre en torno a las elecciones generales. Entonces, está claro que lo que hicieron con las elecciones judiciales ya es una suerte de relato y de receta que la hemos visto y que hemos conocido quiénes han sido los verdaderos protagonistas para esa debacle que ha significado el proceso de elecciones judiciales con los resultados que ya conocemos. Por lo tanto, está claro pues que aquí no podemos caer en la trampa de creer que con reuniones y con compromisos, entre comillas, institucionales del TCP con el órgano electoral, las elecciones generales están garantizadas. Primero que aquí hay y lo hemos dicho y nos ratificamos, aquí hay un órgano del Estado que es el órgano electoral que debe hacer prevalecer su institucionalidad, que no puede tirar la toalla ni regalarle ni permitir que el TCP coopte sus prerrogativas, fundamentalmente en lo que se refiere al principio de la preclusión. Ese es un tesoro del órgano electoral que debe defenderlo, que debe preservarlo y que por lo tanto cualquier insinuación tanto de los autoprorrogados o de otros actores que quieran entrar en una suerte de conspiración o de sabotaje para las elecciones generales, hay que cerrarle las puertas y hay que ver el bien mayor. Y hoy el bien mayor es garantizar de cualquier manera, las elecciones para el próximo 17 de agosto. En ese sentido, diputado, mañana se va a elegir a un nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral porque ya cumple el mandato del doctor Hassan Teufel. ¿Cómo ven ustedes este momento que es raro cuando estamos casi al inicio del proceso electoral y en el final de la gestión del Tribunal Supremo Electoral? ¿Se puede confiar en este cambio? Por supuesto que somos respetuosos de la institucionalidad del órgano electoral, somos respetuosos de las decisiones que se tengan que tomar en sala plena. Creemos fundamental y esperemos que los vocales tengan la sabiduría, tengan el sentido de responsabilidad para elegir a un nuevo presidente en esta difícil y compleja coyuntura por la que estamos atravesando. Creo que la elección de un nuevo presidente debe o debiera ser una señal y un golpe de confianza para la institucionalidad democrática y fundamentalmente para la ciudadanía. Y ojalá bajo estos criterios la sala plena pueda elegir a un presidente o a una presidenta que sea creíble, que le dé credibilidad al proceso, que le dé certidumbre, que le dé la estatura de un órgano del Estado y que fundamentalmente le dé, por supuesto, la confianza que es fundamental en este momento de incertidumbre, de amenazas latentes hacia el proceso electoral. Por lo tanto,
vamos a aguardar que la sala plena actúe con sabiduría, con muchísimo sentido de responsabilidad y finalmente la elección de una nueva autoridad como cabeza de este Tribunal Supremo Electoral sea una decisión que la ciudadanía la reciba con certidumbre, con confianza y que sirva para encarar el resto del proceso electoral sin ningún tipo de problemas y con el claro objetivo de tener a un nuevo presidente y a un nuevo gobierno a partir del 8 de noviembre. Diputado, ¿hay algún vocal que puede ser creíble en este momento? Lo digo porque hay uno que ha sido puesto por el presidente y que aseguran que él podía ser la cabeza del tribunal, y hay otro que ha tenido muchos cuestionamientos. En ese sentido, ¿la gente puede confiar en alguno de los vocales o en todos los vocales para dirigir esta última parte? A ver, en lo personal, César, yo te diría que, por supuesto, yo tengo una gran consideración, como muchos, por el doctor Oscar Hassenteufel, que es y ha sido un funcionario y una persona y una autoridad que durante muchísimo tiempo, en las diferentes funciones que le ha tocado ejercer, ha cumplido en la medida de las circunstancias, por supuesto, y ha estado ahí al frente en la trinchera de la defensa de la institucionalidad del órgano electoral y creo que en base a ese perfil es que se tiene que tener a un relevo que se acerque por lo menos a ese estatus y a ese liderazgo y a ese perfil que ha desempeñado el doctor Hassenteufel, que con luces y sombras, por supuesto, desde mi punto de vista, ha sido una suerte de garantía en este difícil proceso que ha tocado al órgano electoral. No voy a entrar a la danza o a la especulación de quiénes podrían ser. Ahí la responsabilidad la tiene la sala plena. Y nosotros como comunidad ciudadana vamos a ser respetuosos de las decisiones que tomen, pero está claro que las decisiones y la decisión que vayan a tomar ahora es crucial porque no es una decisión en un contexto normal o convencional. Estamos en medio de un proceso electoral que tiene amenazas latentes, como quizás nunca antes habíamos tenido, y eso va a exigir y exige que tengamos a un presidente o una presidenta del Tribunal Supremo Electoral con un alto perfil institucional y que, te vuelvo a repetir, que le dé credibilidad y que le devuelva confianza y que le dé certidumbre a los bolivianos de cara al proceso electoral que ya está en curso. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. No, gracias a ti, César, como siempre, por la oportunidad. Muy buenos días.